Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo 7 en punto de la noche de este miércoles 3 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos una agenda intensa y muchísima información para compartir, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. A un año de la pandemia y con la educación a distancia quedó en evidencia la brecha existente entre las poblaciones más vulnerables y quienes tienen la posibilidad de invertir en conectividad y tecnología. Esta realidad se la mostramos en la primera entrega de un trabajo especial realizado por la periodista Andrea González. Los dos policías sospechosos de participar en el robo de las armas de la Academia Nacional de Policías y quienes fueron detenidos tienen 26 y 30 años de edad. Uno de ellos cumplió 3 años de laborar para la fuerza pública el pasado 16 de enero. El diputado Pedro Muñoz anunció formalmente su precandidatura presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. También valora conformar una coalición. Si necesita tomar un servicio financiero, hágalo en las entidades afiliadas a la SUGEF, porque esta entidad advirtió que decenas de empresas ofrecen préstamos y planes de ahorro sin tener ningún tipo de respaldo. La posibilidad abierta ayer en el Congreso para que las universidades públicas queden fuera de la ley de empleo generó una fuerte reacción en distintos sectores productivos que le exigen a los diputados no excluir a ninguna institución de ese proyecto. Vamos a un pase en vivo desde el Congreso con nuestro compañero David Roversi. Buenas noches, David. ¿Cuál es la reacción allí tras las quejas de distintos sectores a la posibilidad de que las universidades públicas queden fuera del proyecto de empleo público? Buenas noches, Ernesto, y buenas noches también a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas del SINARC. Bueno, como usted lo dice, realmente los empresarios, por ejemplo, Cámara de Turismo, Cámara de Hoteleros, también la UCAEP, también lo que es la Cámara de Industrias y algunos otros sectores han alzado la voz ante pues la molestia que se ha dado desde el día de ayer con el tema de las diferentes mociones que se han aprobado, según ellos, a favor de las universidades públicas, que pues según el concepto propio de quienes hoy están pues presentando estas quejas o estas denuncias, aseguran que se está excluyendo finalmente del proyecto de empleo público. Pero bueno, antes de ver un poco las reacciones, vamos a contarles que hoy acá en la Asamblea Legislativa, la comisión que estudia este proyecto, polémico proyecto, lleva o estuvo pues prácticamente de 8:30 de la mañana a 12:30 mediodía, y después del receso hasta la 1:30 de la tarde volvieron a retomar la sesión hasta las 6 de la tarde, y bueno, 6:00 de la tarde que estuvimos ahí presentes. Así que fue una jornada maratónica. Se logró llegar a la moción 264 de las 476 que están previstas por analizarse en esta comisión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen algunos de los sectores productivos con los que pudimos hablar sobre esta situación que se vive con las universidades públicas y que podría, según ellos, abrir un portillo a otras instituciones para que empiecen a exigir salir del proyecto de empleo público. La Cámara de Industrias de Costa Rica hace un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para que no se den exclusiones en la reforma de empleo público, con la única excepción de empresas públicas en competencia. Las mociones aprobadas ayer en la Comisión de Gobierno y Administración permitirían crear un subsistema para las universidades públicas, perpetuando la problemática de salarios y ploses exorbitantes de algunos funcionarios de dichas instituciones. Pues no es posible que el país tenga que aceptar la autodefinición de elevados salarios, pensiones y privilegios que superan toda posibilidad para los contribuyentes, en detrimento de poder destinar más recursos a becas, laboratorios, infraestructura adecuada y sobre todo más cupos para los jóvenes que desean y requieren de una educación superior de calidad.
UCAEP, desde que se empezó a discutir la ley del empleo público en la Asamblea Legislativa, hemos sido muy claros y reiterativos en 3 puntos. 1, que ocupábamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2, que ocupamos una ley de empleo público. 3, que debemos blindarla lo más posible para que cuando llegue a la consulta a la Sala Cuarta no tenga roces con la Constitución. Y 4, que no debe quedar excluida ninguna institución del Estado. Bueno, como les decimos, junto a ellos, también la Cámara de Turismo y la Cámara de Hoteleros hizo una manifestación hoy sobre esta exclusión de las universidades como ellos lo ven. Pero ¿por qué insisto mucho en cómo ellos lo ven? Bueno, acá en el Congreso los legisladores y legisladoras aseguran que las universidades públicas no han salido del proyecto de empleo público, que han existido modificaciones, pero que se mantienen bajo la normativa salarial y que pues las excepciones podrían darse sobre todo en temas de contrataciones. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los diputados, inclusive una de ellas, Paola Vega, que ha estado pues últimamente alzando la voz también en contra de cómo el gobierno ha manejado esta situación de empleo público, y que ella pues también es de la defensora de las universidades y asegura que siguen estando dentro del proyecto. Bueno, primero, nadie está sacando las universidades, estamos buscando un equilibrio para que se respete autonomía, pero igual tengan que utilizar salario global y todos los requerimientos de empleo público. Y segundo, es un discurso un poco contradictorio cuando estas cámaras, cada una pedía una exclusión del tema de los impuestos cuando negociábamos el plan fiscal, ¿verdad? Entonces, es lamentable que la coherencia no se dé a la hora de estas solicitudes. No, definitivamente agradezco tu pregunta. Las universidades, el Poder Judicial, las municipalidades, el Poder Legislativo, las instituciones autónomas están dentro de la ley de marco de empleo público. Absolutamente. Están en materia de salario global y están en materia de política de convenciones colectivas. Lo que dice el proyecto desde un principio es que se crean 8 familias y cada familia tiene su propio sistema de planificación de administración de su empleo, pero dentro de la política que va a establecer la ley marco de empleo público. O sea, todas deben de ajustarse a un salario de columna global y todas están reguladas por el tema de las convenciones colectivas como ya hemos establecido. Ninguna se queda por fuera. Bueno, pero también hoy se aprobó en una de las mociones que se estudiaron en la Comisión de Gobierno y Administración, específicamente la moción 235, lo que es la posibilidad de que las universidades tengan su propia normativa en materia de despidos. Es decir, anteriormente lo mencionábamos, en el tema de contrataciones la universidad podría tener, pues digámoslo así, su régimen. De igual manera será para los despidos. Esto también genera pues dudas dentro de algunos diputados, mientras que otros aseguran que la interpretación que están teniendo estos legisladores es errónea. Bueno, básicamente te siguen abriéndole portillos. Eso es debilitar el planteamiento que tiene el proyecto en general, de que cada una de las instituciones gestiona lo interno y que después haya una gestión de apelación a un tercero. Pero bueno, parece que aquí alguna gente quiere seguir favoreciendo las universidades. Las mociones que se han aprobado ni siquiera sacan las universidades de la ley, sino que restablecen el equilibrio en ciertos temas, como la administración del personal, la contratación, el despido, los nombramientos, las evaluaciones del personal docente y administrativo, donde no puede el Poder Ejecutivo meterse a decirle a las universidades cómo administrar su personal, salvo que quieran derogar la Constitución política. Ernesto, televidentes, pues esto es lo que ha sucedido el día de hoy, día y tarde de hoy, en esta Comisión de Gobierno y Administración. Como les dijimos, realmente maratónica la jornada, buscando resolver mociones de este tema de empleo público, y que bueno, continuará mañana también en estas sesiones extraordinarias del tema del proyecto de ley marco de empleo público. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta, si no volvemos con ustedes. Sí, David, una sesión maratónica y a la vez confusa. Visto en pantalla, parecen dos realidades paralelas. Un sector dice que las universidades públicas están fuera del proyecto de ley de empleo público,
lo critican, lo fustigan y otra parte de los diputados está clavada, convencida de que todavía están contenidas dentro del proyecto. Es un tema que a la luz pública es confuso. Así es, Ernesto, como usted lo dice, y bueno, ayer también escuchábamos posiciones, por ejemplo, de algunos otros legisladores como Dragos Dolanescu, que él asegura también que las universidades están en este momento fuera del proyecto de empleo público, así lo consideran los sectores, inclusive la Universidad de Costa Rica ha tomado también ya pues alguna posición, sin embargo siguen teniendo pues temor de cómo se está manejando el proyecto de empleo público acá. Ellos aseguran que no están fuera totalmente, pero sí de una manera parcial. Algunos diputados pues también aseguran que no ha salido de ningún tipo o de ninguna manera lo que es las universidades públicas de este proyecto. Así que realmente, como usted lo dice, son realidades distintas en una realidad que es la que vive nuestro país y en una negociación que tiene que llevarse a cabo con el Fondo Monetario Internacional o con este crédito para ver si finalmente se logra dar. Así que realmente ha sido complicado y este es solo uno de los temas, Ernesto, porque bueno, en el tema de fondo de avales hoy también fue complicado acá la situación, parece no tener un norte claro e inclusive en la misma discusión de empleo público, el tema de objeción de conciencia, pues al final de esta comisión el día de hoy se calentó bastante entre tres diputados, sobre todo Jonathan Prendas y José María Villalta, y es un tema que pues evidentemente en los próximos días estará calentando también acá en el Congreso lo que es esta discusión de empleo público que pues parece no encaminarse de la mejor manera acá en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, David. Todo este paquete de negociación con el Fondo Monetario Internacional en realidad es un paquete complicado, caliente y para entender finalmente el alcance de los distintos proyectos vamos a tener que esperar al articulado final, a la redacción final en el caso de empleo público y del resto para saber qué está adentro, qué está afuera y de qué manera afecta a cada institución. Gracias, David Robertsi desde el Congreso. Cambiamos de tema. La falta de equidad es una de las tendencias negativas que crece en el país. Según el Estado de la Nación, Costa Rica se ha vuelto un país con enormes brechas de ingresos y diferencias para acceder al desarrollo. El año que llevamos en pandemia puso en evidencia una de las brechas más perjudiciales e indignantes, la brecha que existe para acceder a educación de calidad entre los niños de distintos sectores sociales del país. En Costa Rica hay niñas y niños que tienen internet, servicios y educación muy similares a los de Europa Central, mientras otros no tienen acceso a internet, ni computadoras, ni teléfonos, y su educación en pandemia se redujo a unas fotocopias para ejercicios. La periodista Andrea González está aquí en el set para presentar la primera entrega de su reportaje que revela esta injusta realidad. Buenas noches, Andrea. El trabajo tuyo nos muestra una Costa Rica muy despareja y dolorosa. Exactamente, buenas noches, don Ernesto. Exactamente, este reportaje o esta serie de reportajes viene a revelar lo que realmente se está viviendo en la educación costarricense, dos caras de una misma moneda, por decirlo de alguna forma. Y es que el desafío enorme en el que tiene el MEP para nivelar el acceso a la educación viene a ser fuerte, rotundo, y viene a hacer un trabajo de varios meses. Vamos a ver si en la siguiente información, la nota que les preparamos. Para César Correa y Elisa Ulloa, estudiantes de sexto grado de la escuela privada International Royal School en Escazú, lo mejor que pudo pasar fue tener que estudiar desde casa.
participar. No sé, la diferencia en lo que sí se siente que la diferencia es que ves que cuando vamos a escribir en el cuaderno y eso sí es diferente, porque antes lo podíamos ver más en grande, ahora lo vemos en pequeño. Pero las clases siempre siguen siendo igual de interactivas, siempre estamos charlando con los otros estudiantes y el profe nos ayuda en todo siempre. El acceso a Internet, dispositivos tecnológicos y saber utilizarlos adecuadamente marcaron una brecha profunda en el proceso educativo durante el primer año de pandemia. Tanto centros educativos privados como el Ministerio de Educación Pública buscaron nuevas estrategias, unos con mayor éxito que otros. El interés en las clases a distancia se logra gracias a la implementación de la virtualidad interactiva. La diferencia es importante y es abismal. La virtualidad es solo cuando estamos uno en la casa o en otro lado y yo acá, pero la virtualidad interactiva significa que a pesar de esa distancia podemos estarnos comunicando en tiempo real y podemos participar de retroalimentación e interactividad a través de plataformas que nos permiten, en el momento en que yo estoy explicándole algo a un alumno, que el alumno lo conteste en tiempo real y que yo lo pueda ver y que yo lo pueda corregir simultáneamente y darle la retroalimentación. Este acceso a videos, audios y plataformas de interacción ayudan a activar todos los sentidos en el proceso de aprendizaje acorde a las inteligencias múltiples. De ahí la importancia, por ejemplo, de que un estudiante con afinidad visual pueda compartir su trabajo, ser corregido en el momento y tener retroalimentación inmediata aún en la virtualidad. Datos de UNICEF muestran que el COVID-19 exacerbó la desigualdad en la disponibilidad de la educación al generar diferencias como el no tener acceso a una computadora, internet o incluso a un escritorio. El estudio de educación en pausa, publicado en noviembre del 2020, afirma que mientras las 3/4 partes de los estudiantes de las escuelas privadas pueden acceder a la educación a distancia, solo la mitad de los que asisten a las escuelas públicas tienen la opción de acceder a la misma educación. Con la pandemia, el MEP implementó las guías de trabajo autónomo, que permitió a los estudiantes continuar con el proceso educativo. Eso sí, a diferencia de los estudiantes del Royal School, el trabajo se vio acompañado de copias, hojas blancas, mensajes por WhatsApp y conexiones a reuniones en plataformas Teams. Pamela Artavia, madre de una niña de 5 años y otro menor de 4, tuvo que crear una micro sede del kinder de sus hijos en casa y sacar de la manga un título de maestra para lograr que las clases a distancia y las guías de trabajo fueran provechosas. Ha sido complicado porque, como decís, uno no estudió para ser profesora, entonces tal vez la forma en la que yo le quería enseñar en ese momento a mi hija no era la adecuada, ¿verdad? Pero con esfuerzo y todo logramos sacar el año. Se llenó un AMPO más un folder de puras guías que manda el MEP. El poco acceso a dispositivos electrónicos y conexiones, así como el riesgo de que muchos dejaran las aulas, fueron algunas de las razones por las que el MEP impuso este 2021 el ingreso a clases presenciales. Este es el caso de la familia de Lucía Castellón, la madre de 5 hijos y vecina de Atillo 2, quien tiene inscritos en el sistema público a 4 de sus menores. Ellos viven en una casa de alquiler, dependen del salario de ebanista del padre de familia y solo cuentan con un teléfono celular para poder mantener la conexión con los grupos en la escuela y el colegio. Eso sí, hasta que el saldo lo permita. Es muy complicado por el asunto que, digamos, hay que utilizar el internet. Más que todo en este año, el internet lo van a utilizar más que presenciales, va a ser más virtuales. Y en ese caso a nosotros se nos dificulta mucho porque son 4 chicos y, digamos, no tenemos la capacidad para tantos dispositivos, digamos, y para que ellos estén en línea, ¿verdad? Porque de hecho ellos, de que entran en línea, tienen que estar desde temprana de la mañana. Aprender desde casa para ellos es complejo, al punto de querer renunciar al poco acceso de educación que tienen. Seguir las guías de trabajo autónomo no es tarea fácil cuando los recursos no son suficientes. Difícil porque por más de que intente, no aprendo lo mismo y recibir clases por Teams es una ayuda muy buena porque los profesores nos explican y todo, pero no he podido recibir clases por Teams en lo que llevamos ya este año. ¿El año pasado te pudiste conectar a Teams? No. ¿Tampoco? No. ¿Nunca te has conectado a la Nunca. herramienta?
Aunque los profesores no quisieron salir en cámaras, sí aseguraron estar preocupados ante la posible pérdida de los estudiantes que no tienen oportunidades de conectarse, al menos los días de conexión a distancia. La pandemia pues nos dejó en evidencia es que teníamos pues graves problemas en nuestro sistema educativo, problemas no resueltos, ¿verdad? Había una desigualdad importante y preocupante y una lejanía del mundo digital, ¿verdad? Y esto pues ha sido importante porque en esta lejanía del mundo digital pues los más afectados han sido los sectores más desfavorecidos. La pandemia dejó ver dónde estábamos y esa desigualdad no solo ha quedado expuesta, sino que se ha exacerbado. Esta es una muestra de esa realidad donde efectivamente que los más vulnerables son los más afectados. El acceso a Internet se vuelve prácticamente una herramienta indispensable para un derecho fundamental como es el de la educación. Así es, un desafío enorme el que tiene el MEP para nivelar el acceso a educación de calidad entre la gente con menos recursos. Usted me explicaba más temprano 3 conceptos que me parecen fundamentales transmitir a la audiencia. Virtualidad interactiva, virtualidad remota y la metodología tradicional en papel. Exactamente, don Ernesto. La virtualidad interactiva es esa en la que se tiene una retroalimentación, donde yo puedo hablar, interactuar casi de forma directa, casi uno a uno con la persona que está al otro lado del dispositivo digital. La virtualidad o la simple virtualidad es aquella en la que podemos tener acceso a dispositivos electrónicos, mecánicos, pero no tenemos una retroalimentación. Es decir, una sola línea. Le mandan un chat, le mandan la información, usted la puede leer en la computadora o en el teléfono, pero no tiene al profe ahí. Exactamente, no puede evacuar dudas, no hay una forma de aclarar dudas, ¿verdad? Y la siguiente, que es la metodología que está aplicando el MEP para la mayoría de los centros educativos, es las guías de trabajo autónomo, que son estas guías en papel, donde los chicos tienen que hacer como... Siglo XX. Exactamente. Puro siglo XX. Pinturitas y todo, y papeles, rellenar un folder y entregarlo al final de la semana o el día que les toque clases, entregarlo a la profesora y ellos lo revisan. Es aquí justo en este momento donde se abre la brecha en la educación, porque entonces esto nos quiere decir que unos cuantos tienen una educación de papel y otros están en una educación 2021, ¿verdad? Digitalizada y como usted lo mencionaba, muy al nivel europeo, ¿verdad? Y también es aquí donde tanto la UNICEF, ¿verdad?, como el Estado de la Educación han mencionado que la brecha se expande. Por ejemplo, antes de iniciado este proceso de pandemia, la UNICEF ya había revelado algunos datos, que el 91% de la población sí tenía acceso a educación digital. Sin embargo, tener acceso no significa que sea un acceso de calidad. Cerca del apenas un 45% de las escuelas o colegios, de los chicos que iban a escuelas o colegios, tenían acceso a una computadora. Eso quiere decir que el resto se están quedando sin acceso a Internet, ¿verdad? Porque tener una computadora no significa que tengan la educación. O están recibiendo lecciones a través de teléfonos, que no es la misma capacidad, ¿verdad? Y que se conectan esporádicamente, cada tanto, cuando los papás tienen para meterle plata al saldo. Exactamente, esas son algunas de las realidades que se están viviendo. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos en un país que tiene un sector de la población viviendo en el siglo XXI y otro completamente anclado, metido en el siglo XX, y eso va a tener un impacto en la calidad de vida, porque esas personas cuando salgan a buscar trabajo no están familiarizadas con la virtualidad, no saben cómo hacerlo, no han tenido las oportunidades. Exactamente, don Ernesto, nada más para recordarles que mañana tenemos la segunda entrega de este reportaje y vamos a estar profundizando justamente en estos aspectos que usted menciona, esa desigualdad que se va a estar generando no hoy, no mañana, sino va a ser de una generación que va a marcarla de ahora en adelante.
Muchísimas gracias, A usted. Andrea González. Muchas gracias, Andrea. Si necesita tomar un servicio financiero, hágalo en las entidades reguladas por la SUGEF y tenga mucho ojo porque hay decenas de empresas que ofrecen préstamos y planes de ahorro sin tener ningún tipo de respaldo ni de regulación. Al volver de la pausa, le contamos esta importante información. Ya volvemos. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Carlos Vives, conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato. Cuando yo empiezo a trabajar con el vallenato me empezó a mostrar esa parte muy indígena. Músicos de Latinoamérica. Creo que el vallenato luego usa la estructura de la cumbia, pero lo que pasa es que es un hombre nuevo, ya es un hombre alegre. Los domingos a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Los corredores biológicos cumplen una función bien importante en la conservación del ambiente porque fomentan esa conectividad entre diferentes puntos que permiten pues ese paso de la fauna y de la flora a través de diferentes puntos y favorece pues la conservación, pero también son muy importantes desde el punto de vista cultural y de desarrollo de nuestras comunidades. Conozca más sobre este tema en Una Mirada. Acompáñanos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 28 minutos vamos a darle un chequeo a la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 610 colones con 8 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 81 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, lanza una alerta para evitar que los ciudadanos caigan como víctimas de una estafa. Decenas de compañías ofrecen créditos y servicios de ahorro sin ser entidades financieras ni estar supervisadas por la SUGEF. Son varias ya las empresas que a través de publicidad en redes sociales, páginas web o aplicaciones ofrecen servicios financieros como la apertura de cuentas de ahorro electrónicas, solicitan dinero a cambio de servicios bancarios, cobran por realizar cambios en el nivel de comportamiento crediticio y ofertan altos rendimientos a partir de la captación de recursos financieros sin ser entidades financieras autorizadas para realizar este tipo de operaciones ni estar supervisadas por la SUGEF. Es por esta razón que la Superintendencia General de Entidades Financieras alerta a la población para que eviten ser víctimas de una estafa. La superintendente Rocío Aguilar recordó que las únicas entidades que pueden realizar intermediación financiera en el territorio nacional son las inscritas por la SUGEF. Los alertamos porque nos encontramos cada vez con mayor intensidad la existencia de publicidad en redes sociales, páginas web o apps ofreciendo diversos servicios de carácter financiero. Entre los servicios que se están ofreciendo se encuentra, por ejemplo, la apertura de cuentas de ahorro electrónicas
otros están solicitando dinero a cambio de servicios bancarios o, por ejemplo, otros están engañando a la gente con un supuesto cambio en el nivel de comportamiento crediticio. Además, están ofertando altos rendimientos a partir de la captación de recursos financieros sin ser entidades autorizadas para realizar este tipo de operaciones y tampoco, por supuesto, estar supervisadas por la SOGEF. Para evitar ser víctima de un fraude es necesario que las personas siempre constaten que están tratando con las entidades supervisadas a través de sus canales oficiales y en las cuales tienen alguna operación financiera, es decir, cuenta bancaria, créditos, tarjetas de débito o crédito. También es importante tener en cuenta que las entidades financieras nunca le pedirán información personal como claves, pines u otra que pudieran vulnerar la seguridad de sus cuentas bancarias. Quienes tengan dudas pueden consultar a la SOGEF a los teléfonos 2243-5020 o 2243-5011 o bien al correo electrónico sugef.fi.cr. Finalmente, se recomienda a toda la población denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades judiciales correspondientes. El juicio contra Johnny Araya, Celso Gamboa y la ex fiscal Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias tiene ya un retraso importante. Debía terminar este jueves, sin embargo, aún quedan 3 testigos de la Fiscalía y 7 de los abogados defensores. Hoy se suspendió durante todo el día el juicio por un problema de salud de la abogada y hermana de Celso Gamboa. El juicio contra el alcalde josefino Johnny Araya, contra el exmagistrado Celso Gamboa y contra la exfiscal Berenice Smith continúa a paso lento. A ellos, la fiscalía los acusó por el presunto delito de tráfico de influencias, cuando al parecer Smith y Gamboa favorecieron a Araya para modificar una causa penal en el año 2016. El debate inició el pasado 25 de febrero y debía finalizar este viernes 5 de marzo. Sin embargo, no ha avanzado como se tenía previsto. Este miércoles se suspendió todo el día por un problema de salud de la abogada y hermana de Celso Gamboa. Aún quedan 3 testigos de la Fiscalía y 7 de los abogados defensores. A esto se le suma el tiempo de las conclusiones que sería de la Fiscalía y de los 2 abogados de cada uno de los imputados, por cuanto se podría retrasar 1 o 2 semanas más. Pero evidentemente, si tuviéramos que hacer algunas modificaciones en agenda, las haríamos. Conversar con los clientes y sobre todo conversar con los despachos, pues para no quedar mal en ninguna de las otras diligencias que ya se hayan señalado. Repito, para este tipo de situaciones normalmente ya estamos preparados. Ya uno siempre sabe que si la fecha de finalización es el 5, siempre hay un lapso que puede generarse de manera adicional y pues con la ayuda del tribunal trataremos de que esos otros procesos puedan de alguna manera ser reprogramados pronto, ¿verdad? Y no generar ninguna complicación para las otras causas. Ya nosotros tenemos agendas judiciales, pero igual los diferentes juzgados tendrán que coordinar con el tribunal para efectos de poder sacar adelante este juicio tan complicado. Para este jueves se conocerá cuál es la condición de salud de la abogada Natalia Gamboa. La legislación del país indica que si un juicio se debe suspender por más de 10 días, se debe de anular y comenzar de nuevo. Preocupación procesal por el momento no, porque le mencioné, existe el tema de la codefensa. Nosotros esperamos, repito, una situación de humanidad y uno siempre desea el bien de las personas, que la señora codefensora se encuentre bien de salud y que se recupere, pero a nivel procesal existe una codefensa, entonces por parte del Ministerio Público esperamos que no haya ningún inconveniente con poder proseguir mañana y efectivamente poder evacuar este testimonio que ha quedado inconcluso y los otros testigos que le quedan al Ministerio Público como testigos de cargo. Los hechos acontecieron entre el año 2015 y 2017. Los 2 oficiales de la Fuerza Pública detenidos por su supuesta participación en el robo de las armas en la Escuela de Policía de Pocosí tenían 6 y 3 años de trabajar como policías. Según el OIJ, ellos facilitaron el ingreso de al menos 5 personas quienes cometieron el asalto. Ellos son los 2 oficiales de la Fuerza Pública detenidos este martes, uno en Atillo y el otro en la Roxana de Pocosí. A ellos los vinculan con el asalto a la Escuela Nacional de Policías en Pocosí ocurrido el sábado anterior.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, se trata del oficial de apellidos Madrigal Sandoval, de 26 años. Ingresó al Ministerio de Seguridad Pública el 16 de enero del año 2018 y era destacado en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. El segundo detenido es de apellidos León Zúñiga, de 30 años. Ingresó al ministerio el 16 de octubre del año 2012, también destacado en la Escuela Nacional de Policía en Pocosí. Según el OIJ, ellos se encontraban resguardando el ingreso de las instalaciones y al parecer fueron quienes facilitaron el acceso de los 5 delincuentes que sustrajeron el armamento y el equipo policial. Vale la pena indicar que en el proceso de investigación logramos establecer que estos dos sujetos además habían omitido incluir datos dentro de las bitácoras y también omitieron aclararnos esas circunstancias cuando fueron inicialmente entrevistados como testigos, alusivos a aspectos relacionados con acontecimientos que habían ocurrido antes de que se suscitara el robo propiamente dicho. Los delincuentes sustrajeron de la armería 9 pistolas y 8 carabinas y le robaron a los policías que estaban en ese lugar 6 pistolas, 2 carabinas, 4 equipos de comunicación interna y 6 chalecos antibalas. Además, la policía detuvo el domingo a un hombre que se encontraba en la casa donde hallaron las armas de fuego. Este miércoles se iba a realizar el allanamiento en la casa de los 2 oficiales detenidos. Siempre en temas judiciales, la Fiscalía desarticuló una banda que se dedicaba a cometer fraudes informáticos desde la reforma. De acuerdo con las autoridades, este grupo recopilaba y procesaba una base de datos con información de la población, la cual les permitía seleccionar víctimas que tuvieran medios económicos en el sistema financiero nacional y de esta forma los engañaban para robarles su dinero. En el modo de operar también se detectó que habrían contado con la colaboración de al menos 2 contadores. Hay un grupo de reclutadores que se encargan de ir buscando este tipo de personas. Y algo novedoso que encontramos ahora fue la presencia de contadores, de algunos contadores, en donde están prestándose para hacer certificaciones de ingreso y que esta gente puedan de alguna manera, indigentes entre otros, gozar de una certificación falsa de contaduría y realizar los trámites bancarios que correspondan obteniendo las tarjetas de crédito o tarjetas de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos ya ingresando a un mundo donde ya no solo estamos hablando de una situación de una simple llamada o personas delincuentes, digámoslo, comunes, sino que estamos ingresando a un mundo de profesionales donde se están involucrando en este modus operandi. Precisamente la mañana de este miércoles se llevaron a cabo 16 allanamientos para dar con los sospechosos. Que por favor siga la ciudadanía haciendo prevención de todo este tipo de situaciones. Cuando tengan una llamada telefónica, cuando tengan un aviso por internet o cualquier sistema de páginas, link, por favor cuelguen, no den información al respecto. Los bancos y las instituciones no están pidiendo información. Esto está ocurriendo también en el sistema de vacunación, en el modelo que tenemos al día de hoy con lo del COVID-19. Así que por favor les pedimos que a toda la ciudadanía que hagan la prevención del caso. Los allanamientos se realizaron en La Reforma, La León 13, Cristo Rey, San Ramón, Poás de Alajuela, Siquirres, Tacares de Grecia, Moravia, Goicochea, Pavas y Orotina. Y comienzan a surgir las primeras precandidaturas para la próxima campaña electoral. Hoy, el diputado Pedro Muñoz anunció formalmente su precandidatura presidencial por el partido Unidad Social Cristiana y también valora conformar una coalición. Al volver de la pausa, le traemos esta historia. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Colombia. Un país que se asoma a la paz tras más de medio siglo de conflicto armado. Sobre sus hombros carga con 220.000 víctimas
y 6 millones de desplazados. El corresponsal de RT, Francisco Guaita, ha viajado a Colombia, donde el tormento de la guerra aún se siente y donde la paz todavía tiene más forma de ilusión que de realidad. Lo que no se ganó en el campo de batalla no se puede imponer dentro de la mesa. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves lo esperamos en Café Nacional a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener una deliciosa receta de ceviche de pejibaye y ceviche de pargo. Eso se lo daremos a conocer y a las 9 de la mañana arrancaremos Aprendo en Casa. No se lo pueden perder y les dejamos los materiales. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Se aleja y no dirá matar, se quiebra. Porque aquí estamos. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 42 minutos estamos de regreso y como le adelantábamos antes de ir a la pausa, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, anunció hoy su precandidatura presidencial por los rojiazules. Muñoz asegura tener la llave que permitirá reactivar la economía nacional y generar empleos. El próximo presidente de Costa Rica es indispensable para cambiar el rumbo que tenemos hoy que nos lleva al despeñadero. Es por eso, queridos amigos, les agradezco su presencia porque vengo a anunciar que con ustedes y con los sectores seré el próximo presidente de Costa Rica. Con ustedes y con los sectores volveremos al camino. Con ustedes y con los sectores y para ellos, abandonados en esos botes, vamos a recuperar el rumbo. Con estas palabras, el actual diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, oficializó su precandidatura por esta agrupación política. Esto con miras a la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo 2022. Muñoz, quien ha sido anteriormente el presidente de este partido político, indicó que no hay que tener miedo a volver a dar la confianza a los socialcristianos para gobernar, tal y como lo que han querido imponer hasta hoy distintos actores de la política nacional. Nos han querido arrodillar con miedo. Ninguno de ustedes tiene miedo. Nos han querido asustar con cierres abusivos e irracionales. Ninguno de ustedes tiene miedo. Nos han querido doblegar, como en el pasado se ha querido doblegar a este maravilloso partido. No lo vamos a permitir. En el Partido Unidad Social Cristiana, actualmente solo Roberto Suñol había presentado su precandidatura. Además, se especula que la exministra de Justicia, Linet Saborío, podría integrarse a esta competencia de socialcristianos para buscar llegar a casa presidencial el próximo 6 de febrero. La Asamblea Nacional de esta agrupación política se estará llevando a cabo el próximo 13 de junio, día en que se elegirá finalmente el candidato o candidata que peleará por el Partido Unidad Social Cristiana las elecciones del 6 de febrero.
Y una noticia alentadora, la vacunación de adultos más longevos avanza en las distintas partes del país. Don Otilio, de 104 años, llegó caminando a Leváis de Alajuela. A una semana del retorno de la llegada de vacunas contra la COVID-19 al país, avanza la vacunación de las personas más longevas. Tal es el caso de doña Lidiet Monge Ruiz, de 82 años, y Belisa Monge Ruiz, de 88, ambas vecinas de Cuatro Reinas, en donde este miércoles recibieron la primera dosis de su vacuna contra la COVID-19. La mecánica que estamos haciendo para citar a los pacientes es llamando a los de mayor edad con prioridad. Llamamos primero a los mayores de 100 años, luego a los de 90. Para esta semana son los que prioritariamente están citados. Sin embargo, como estamos citando 24 por hora, en razón, si hay algún ausente, se puede valorar la posibilidad de que si haya otro adulto mayor acompañando a un adulto mayor con el objetivo de minimizar la exposición, se agenda para poder vacunarlo, previamente verificando que esté adscrito al área de salud. El área de salud Tibás Uruca Merced también inició con el programa de visita domiciliar para vacunar pacientes encamados o que su condición no favorezca para llegar hasta el establecimiento de salud. Esta área de salud tiene identificadas a 10.145 personas de 58 años o más. A esta historia también se le suma la de don Otilio Miranda Saborío, de 104 años, quien llegó caminando al parquecito del Arroyo en Alajuela para recibir también su primera dosis contra el SARS-CoV-2. Este adulto mayor es vecino de Pueblo Nuevo de San Vicente de Alajuela, en donde esta área, en colaboración con la Municipalidad de Alajuela, realizan vacunación a las personas más adultas de nuestro país. Y nos vamos ahora a los deportes, con un adelanto de lo que vamos a tener en unos minutos, 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Me acompaña aquí en el set Kenneth Meléndez. Buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Quieren congelar el descenso y cambiar las reglas en el aire, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Es un tema triste que refleja un poco lo folclórico que ha sido nuestro fútbol durante muchísimos años. Sporting FC no estuvo presente cuando no había ascendido todavía a Primera División cuando se votaron esos dos torneos, y ahora se basa en eso para decir que se cambie primero la forma en que un equipo desciende, que ellos en el primer torneo había un repechaje, ellos lo perdieron y ahora quieren que sea en la tabla acumulada. Bueno, hoy perdieron y ya están complicados también en la tabla acumulada, pero entonces quieren congelar el descenso, y eso es un problema más allá del problema per se, sino un tema de institucionalidad. Ayer decía Fernando Campo, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, que si se abre este portillo, cualquier equipo puede reclamar en cualquier momento algo que no le gusta, reúne los votos y lo cambia. Entonces él decía, aquí es un problema de institucionalidad. No es que un equipo no pueda pelear por sus derechos, es en qué instancias se resuelven y qué tanto puede complicar el fútbol nacional. ¿Cómo nos cuesta meternos en el canasto, verdad? En el país, en líneas generales. Todo el mundo es excepcional, único. Las mamás se han dedicado a cultivar muy bien esa parte de la personalidad. No, y cada uno quiere que las cosas se hagan a su beneficio, porque Sporting FC tiene votos de otros equipos, pero esos equipos votaron a favor de que el torneo se jugara tal cual. Entonces, ¿cuáles intereses hay ahora de por medio? O que tal vez Heredia, que bueno, hoy ganó, pero estaba en una situación complicada, que pero no, se la veía venir. Mejor los apoyo antes de que yo me complique también. Entonces, al final de cuentas, volvemos a un campeonato triste, porque si llegara a congelarse el descenso tendríamos ahora 13 equipos, cuando más bien hace unos meses aprobó un proyecto para que sean 10. Entonces se vuelve todo un desorden en el fútbol nacional. 8:30 de la noche, Deportivas del 13. Con esta información y de fútbol nacional, que hoy hay jornada, en unos minutos juega Liga Deportiva Alajuelense. Buenísimo. Kenneth Meléndez, gracias, Kenneth. Para servirles. Al volver de la pausa, le mostramos las impresionantes imágenes que se captaron tras un fuerte sismo registrado este miércoles en la ciudad griega de Larissa. Los habitantes salieron corriendo a las calles por temor a la caída de las pesadas estructuras.
Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Directores de toda Latinoamérica ponen de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad. Tengo que colgarte, me está entrando otra llamada. Ya sé que te duele. ¿Qué fue de tu vida? Por fin alguien te pudo aguantar. Cine en cortos. El jueves a las 9 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine Retrospectivo, no dijiste que estás enamorada de mí. Cuando me recupere una pata, me voy de acá. Presentamos historias de personajes que viven encerrados en instituciones de reclusión y buscan distintas salidas a la asfixia que los rodea. Fortalezas. Este martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, continúa disfrutando de este espectacular festival compuesto por diferentes artistas en danza, teatro y circo. Festival Cultivando la Paz. Este domingo a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. ARECEP lo invita a formar parte del Congreso Virtual de Regulación de los Servicios Públicos. Expertos de Latinoamérica y Europa expondrán retos y oportunidades en estos tiempos donde la regulación de los servicios puede hacer la diferencia. No se lo pierda este jueves 4 de marzo a las 6 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión. Como le adelantábamos antes de ir a la pausa, un sismo de intensidad 6.3 se registró este miércoles cerca de la ciudad griega de Larisa. Sus habitantes salieron a la calle asustados por las consecuencias del temblor. Temblor en el centro de Grecia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo una intensidad de 6.3. El Observatorio Geodinámico de Atenas indicó que el epicentro se situó 21 kilómetros al sur de la localidad de Elasona, cerca de Larisa, y a 350 kilómetros de Atenas. Las ciudades de Damasi, Mesohori y Tirnavos, donde se encuentra una importante falla geológica, son las más afectadas, con edificios dañados y desplome de estructuras. Las autoridades locales evalúan ahora el alcance de los daños. Grecia está cruzada por importantes fallas y aquí los terremotos son frecuentes, sobre todo en el mar. Un artefacto explosivo estalló este miércoles cerca de un centro de diagnóstico de COVID-19, afortunadamente sin dejar heridos, en los Países Bajos, donde la inauguración de un toque de queda provocó a finales de enero los disturbios más graves del país en décadas. Conmoción en Países Bajos. Un artefacto casero estalló el miércoles cerca de un centro de diagnóstico de coronavirus en una ciudad del noroeste del país. No se registraron heridos en el incidente, que el Departamento de Salud Pública consideró un cobarde acto de destrucción, agresivo e intimidatorio. Bovenkapsel se sitúa en una región neerlandesa que sufre actualmente uno de los brotes más graves, con 81 contagios por cada 100.000 habitantes, el triple de la media nacional. En enero se incendió un centro de diagnóstico en la localidad de Urk, situada en una región próxima, cuando entró en vigor el toque de queda contra la pandemia. El llamado Cinturón de la Biblia neerlandés en el centro del país registra una larga tradición antivacunas entre los protestantes conservadores. Allí se originaron a finales de enero los disturbios que sacudieron al país durante varios días, con choques entre agentes antidisturbios y manifestantes en Ámsterdam y en otras ciudades como Rotterdam, donde hubo saqueos. Brasil volvió a registrar el mayor número de muertos diarios a causa del coronavirus desde el inicio de la emergencia sanitaria, con un récord ayer de 1.641 fallecidos en 24 horas. Los hospitales brasileños colapsados por la pandemia. Este martes, Brasil volvió a registrar el mayor número de muertos diarios a causa de la enfermedad desde el inicio de la emergencia sanitaria, con un récord de 1.641 fallecidos en 24 horas.
En Brasil, con más de 200 millones de habitantes, han muerto el último mes y medio más de 1.000 personas diarias por coronavirus. En Sao Paulo, el estado brasileño más afectado, hubo 468 muertes, más de 10.000 nuevas infecciones. Es donde hay un mayor número de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. El coordinador de la plataforma de seguimiento de COVID-19, Wallace Casaca, aseguró que Brasil se dirige a una tragedia. João Doria, gobernador del estado, se refirió a un refuerzo para evitar el colapso del sistema sanitario, pero añadió que es necesario que la población cumpla su papel en esta lucha. Hay varios estados en los que las UCIs están en situación crítica, con una tasa de ocupación que va de más del 70% a más del 100%, como es el caso de Porto Alegre. En la ciudad de Río de Janeiro, los hospitales también están colapsados. El martes, las UCI estaban al 89% de su capacidad, pero en el estado en general la situación no es tan grave como en muchos otros. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que autoriza a los estados y municipios brasileños y a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra la COVID-19. El texto ya había sido aprobado por el Senado y depende ahora de la sanción del presidente Jair Bolsonaro. Las empresas y los gobiernos regionales y municipales están autorizados a adquirir por su cuenta los antígenos, siempre y cuando las vacunas hayan recibido el aval de la agencia reguladora para su uso definitivo o en modo de emergencia. Una lucha contra el tiempo y contra una variante del virus detectada en el estado de Amazonas y que, según los virólogos, es probablemente más transmisible, ataca fuertemente el sistema inmunológico y, en consecuencia, es más patógena. Y la enfermera María Paz Herreros administró la primera vacuna contra el COVID-19 en Chile el 24 de diciembre. 2 meses después, ha inyectado ya a más de 2.000 personas en una campaña que ubica a su país como líder en América Latina, con 3.5 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna. En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina. Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. En realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población. Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820.000 contagios y 20.000 fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los 5 países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18% que se traducen en más de 3,5 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Los centros, independientes que sean de atención primaria, hospitalario, están 100% con la camiseta puesta. ¿Ya? Entonces no nos ha temblado el brazo al que nos digan mañana tienen que vacunar 3.000 personas, 1.000 personas. Entonces todos estamos al pie del cañón inmunizando. La campaña de vacunación solo consideró al personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio a la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad. Estoy contenta porque ya tengo la vacuna que tanto quería ponérmela yo. Así que va a poder salir porque no salgo ni a la puerta afuera, porque estoy encerrada que no me dejan salir a ninguna parte. Las autoridades chilenas afirman que ya se alcanzó a casi un cuarto de la población susceptible de ser vacunada, que excluye a menores de 16 años, mujeres embarazadas y lactantes, además de un grupo que no quiere vacunarse, aunque el rechazo se mantiene en menos del 20% en promedio. El objetivo es tener 15 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. El rápido proceso de vacunación se basa en haber contado con los recursos para comprar las dosis y una probada estrategia de distribución gracias a una red de salud pública primaria con historia desde los años 50 en campañas de inmunización de envergadura. Este equipo es un equipo muy bueno, es muy fusionado. Hay un gran trabajo en equipo para lograr el objetivo que nos planteamos desde el comienzo. Chile contó con una ventaja más: sus 29 acuerdos con 65 economías mundiales.
Con una estrategia diversificada, embajadores, ministros y el propio presidente Sebastián Piñera se involucraron en las negociaciones para compra de vacunas, que significaron un desembolso de casi $300 millones. Y a las 8 en punto de la noche llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con la presidenta ejecutiva del ICE, la ingeniera Irene Cañas. Vamos a hablar sobre cómo hace el ICE para sacar la tarea teniendo a la mitad de su personal en teletrabajo. Enseguida regresamos con esta entrevista de fondo. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social. Que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Mi banco es un banco diferente. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Un banco solidario que en medio de esta crisis sigue apoyando a miles de personas y familias. Mi banco sí es diferente. Mi banco es solidario. Nosotros